Hola, amigas, amigos de ACM Canal 54, un placer saludarle. Pues mire usted lo que tiene, luego tenemos que informarle porque si no hay desinformación. Estuve observando, estuve checando, estuve generando toda la información que se ha dado a conocer. Una mañanera muy productiva, la del presidente, con muchos temas, con muchos tópicos. Uno de ellos se refirió a Mario Vargas Llosa, el Premio Nobel de Literatura. Este hombre verdaderamente, pues creo que ha perdido algo de mesura, algo de cordura, ha perdido respetabilidad incluso entre los propios escritores que no lo ven bien, porque no puede ser tamaña desproporción en una persona que se supone conoce las letras, conoce el país, conoce los países de Latinoamérica. Claro, no tiene la verdad absoluta respecto a México, creo que ni siquiera lo conoce bien, para ser, por decir lo menos, ni siquiera tiene un conocimiento real de lo que es el pueblo de México. Allá donde lo invitaron, en un país vecino, en un país latinoamericano, se puso a hablar de América Latina. ¿Y qué cree? Pues que Ernesto Zedillo es un prócer, permitió elecciones libres, por primera vez, dice, permitió muchos beneficios. Perdón, pero aquí en México se le conoce a Ernesto Zedillo Ponce de León como la persona que privatizó la deuda de bancos y grandes empresas en deuda pública y nos las cargó a los hombros a los mexicanos. Y si eso no fuese suficiente, todavía estamos pagando esa deuda, 3 billones de pesos, y se pagan muchos impuestos por esa deuda. Luego también privatizó Ferrocarriles Nacionales de México y nos quitó así de golpe y porrazo lo que fue las vías férreas a nivel nacional, que eran un medio de transporte económico y muy eficaz. Pero dejemos el rollo. No, le hago esta aclaración al entrar a la información porque lo que voy a oír son de las cosas que no me gusta dar a conocer, pero hay que quitarles la máscara. Estos personajes que se hacen pasar por intelectuales debieran tener poquitos argumentos al menos en qué basar sus lisonjas y sus aplausos a Ernesto Zedillo Ponce de León, expresidente de México. Para usted que es más joven, Zedillo llega al gobierno de México de la mano de Carlos Salinas, fue el sucesor. Había pasado lo de Colosio, lamentable, y en eso no piensan. Y ahora resulta que los mexicanos votamos mal. Ah, qué caray, con Vargas Llosa. Pues, ¿qué dijo este hombre? O lo que queda de él. Vámonos a la información, cheque usted. Esto fue el tema es, en estos días podremos estar perdiendo América Latina. El tema que desarrolló Mario Vargas Llosa en el Museo de Coral Gables. Vamos a ver. Pasemos a vuelo de pájaro sobre América Latina. ¿Qué encontramos? México, el gran país de la lengua española, el primer país donde se habla esta lengua. Bueno, México concitó grandes esperanzas en todo el resto del continente cuando el señor Zedillo, aquí presente, de pronto transformó México y lo transformó permitiendo que hubiera elecciones libres en un país donde hacía 80 años no había elecciones libres. Y sin embargo, este fue un hecho absolutamente extraordinario porque con la libertad de voto México se transformó de la noche a la mañana. De la noche a la mañana México experimentó una transformación profunda gracias al señor Zedillo, al que yo considero un verdadero héroe latinoamericano. ¿Qué pasó? Los mexicanos pudieron votar en libertad y esto tuvo automáticamente una consecuencia. La sociedad mexicana se reformó
profundamente y en la buena dirección. Y los mexicanos vivieron una libertad que desconocían, que no sabían que existía hasta entonces. Y eso fue gracias al señor Zedillo, a quien los latinoamericanos deberíamos tener en un monumento. La democracia entró en México, fue una realidad. E inmediatamente se dieron leyes para garantizar la limpieza de las futuras elecciones. Y México se orientó desde el punto de vista económico en la buena dirección. Y sin embargo, nada de eso queda. Es algo verdaderamente dramático que en unos pocos años lo que parecía representar, digamos, la liberación de México, la democratización de México, haya desaparecido. ¿Y por qué? Por una razón que es muy frecuente en América Latina, porque los mexicanos votaron mal. Votaron mal, simplemente, como ha ocurrido muchas veces en nuestros países. Y hoy en día México, desgraciadamente, vive un retroceso dramático con un presidente populista, un presidente demagogo, que va acabando con todas las libertades que, gracias al señor Zedillo, vivió México. Y hoy en día, desgraciadamente, México es uno de los países que retrocede más América Latina. Y no gracias al presidente que tiene, que es un populista, un demagogo, sino gracias a disposiciones como resucitar Puebla. No nos olvidemos que México está resucitando Puebla. Y Puebla era una conjura contra la democracia en América Latina. Y esa es hoy día una realidad muy próxima que está allí. Acabamos de ver cómo México ha recibido por todo lo alto, y nos lo ha recordado una cubana norteamericana, aquí mismo, en esta sala, diciendo que el presidente de Cuba ha sido recibido en México como un verdadero virrey. Bueno, digamos, México da la impresión que está perdido, que que ha tomado un rumbo completamente equivocado, si se trata de alcanzar la democracia, de alcanzar la libertad. Y el resto de Centroamérica, acabamos de ver lo que ha ocurrido en Nicaragua. Probablemente en la historia del continente latinoamericano no se ha visto una cosa parecida. El comandante Ortega, para hacerse elegir, ha eliminado a todos sus rivales y los ha mandado a la cárcel. Bueno, ahí tiene, ya no le mortifico más a usted con este rollo, con este choro desfasado, desarticulado de lo que es hoy México, que tiene un país donde no se conocía la democracia. No, esa no la hizo Zedillo. Esa no la hizo Ernesto Zedillo Ponce de León. Y si el punto de referencia es porque llegó el Partido Acción Nacional a gobernar, pues recordemos que tampoco fue una panacea, que Vicente Fox resultó patito. Vicente Fox Quesada, como presidente, siguió adelante con la deuda, endeudar al pueblo de México. Está registrado en la historia reciente. Zedillo fue una cuña en su momento, llegó por azares del destino y por la decisión de Carlos Salinas de Gortari. Qué raro que no lo haya mencionado
Vargas Llosa en esa conferencia? Bueno, me imagino que en esa conferencia le pagó Zedillo, porque eso de que debiéramos tener una estatua de Ernesto Zedillo, del que endeudó al pueblo de México, pues ¿en qué país piensa que vivimos Vargas Llosa? Ya me queda claro que los premios Nobel, en este caso, para no generalizar, solo Vargas Llosa, dan lástima. Con razón le retiran el respeto a otros escritores, porque manejarse con mentiras y de manera facciosa, esa es la palabra. Es decir, aplaudir a quien en este país ni siquiera puede vivir, un expresidente gris, pero bueno para el saqueo, igual que el resto de los presidentes del PRIAN, con una puerta giratoria para beneficios familiares. Está documentado todo. No nos puede dar el atole con el dedo que siempre nos dieron. Así es que el PRIAN era excelente, válgame, y que Zedillo es un héroe nacional, debiera ser un héroe nacional. Pues con toda la pena, Mario Vargas Llosa, este país hoy goza de libertades. Se puede recibir a cualquier mandatario, a cualquier dignatario, y se le da un trato de respeto. Es lo que exige como mínimo la diplomacia en el mundo, no solo en América Latina. Que le paguen por sus conferencias, pues debe tener buen patrocinio, porque dice sandeces. La privatización de Ferrocarriles Nacionales de México, Ferronales, muchos millones, ¿dónde quedaron? ¿A dónde se fue tantos millones? Millones y millones de dólares. Se lo vendieron a Kansas City, una empresa de Kansas City, es propietaria de buena parte de ese entramado ferrocarrilero. Dejaron las del sur, que es donde se está construyendo el Tren Maya. Y hay una iniciativa para regresar las vías férreas, los derechos de vías férreas en todo el país, al pasaje público. Se les está enmendando, se están recomponiendo entuertos, se está recomponiendo un país que dejaron hecho trizas, el PRI y el PAN. ¿Cuáles ídolos? ¿Cuáles estatuas? Ponga una. Es más, sométase a la consideración del pueblo y a ver si lo dejan poner una estatua de Zedillo. Ya tienen una, se lo recuerdo. Está en Los Pinos. No va a tardar mucho tiempo en que se hacen molestar al pueblo. Las tumben. Mire usted, no solamente es Zedillo, ahí está también Salinas, ahí está también Peña Nieto, ahí está Vicente Fox, ahí está Felipe Calderón, el paseo de los presidentes. Se lo presenté en algún tema de aquí de ACM, Canal 54. Son una vergüenza. Aquí, fíjese, los responsables de la democracia, porque hablo de la democracia, en este país, hasta son inmunes, y el presidente no quiere que haya una recomposición de ese tamaño. Estaban denunciados penalmente y pidió el presidente: retiren esa denuncia, no la confirmen, no la ratifiquen. Y no se ratificó. De ese tamaño el respeto a las libertades. Es todo lo contrario a lo que Vargas Llosa lloriquea en esa conferencia. Dijo más cosas, pero pues lo voy a cansar. Claro, son banqueros, son de derecha, son grupos afines a lo que fue privatizar empresas, hacer tranzas, enriquecerse a manos llenas. Ese era el país de las libertades. Pues nosotros tomamos la libertad de elegir a un presidente que para la pena de Vargas Llosa tiene, pues creo que un 70% de aprobación a nivel nacional en el país. Y es un presidente muy respetado en el resto del mundo, incluso con los vecinos del norte, que les daban una patada en el trasero a esos personajes que habla, incluido Zedillo. Ni diplomático, ni buen gobernante. Pues nada más falta que venga a ponerle una estatua, igual le dan chance por ahí en alguna residencia privada, ¿verdad? De ese tamaño, las sandeces, ya yo creo que chocheos de Vargas Llosa. Amigas, amigos, a eso se refirió el presidente cuando habló en la conferencia de prensa matutina de Mario Vargas Llosa. Y no dejé pasar la oportunidad para que se entienda y usted comprenda por qué habló así el presidente. Así se pierde la credibilidad. Y si había algo de respeto, también se pierde. Porque a nadie le interesa. Amigas y amigos, están informados. Yo regreso, por supuesto, con más información.